tenemos un incremento muy notable de la situación. O sea, los contagios van teniéndose, pero hay personas que dicen que se han hecho la prueba, la PCR sale negativa y luego se dan cuenta que su entorno han tenido personas que sí dan positivo y tienen que hacer una segunda prueba. Aquí la situación es los tiempos para detectar Omicron y para detectar Delta son tiempos críticos al momento de hacer la prueba, ¿sí? Por ejemplo, por darte, para que la gente entienda bien esto, cuando alguien inicia con síntomas, ¿sí? Es muy probablemente que 5 días antes se haya infectado, perdón, ¿sí? Entre 5 y 6 días, yo lo manejo como 5, ¿sí? Entonces, entre el día 5 anterior a que inició los síntomas y el día 7 es el periodo de incubación de este virus, ¿sí? Pero el inicio de síntomas ese es el punto importante para nosotros los infectólogos y para los médicos en general, ¿sí? ¿Cuándo inició síntomas? Bueno, yo inicié el lunes, perfecto, nos vamos 5 días atrás, que sería domingo, sábado, viernes, jueves y miércoles. Probablemente el miércoles fue cuando se infectó, ¿sí? Ujú. ¿Qué pasa con las pruebas? Bueno, si se hacen una prueba de antígenos, la prueba de antígenos va a salir positiva entre el día 5 y el día 7, después del inicio de síntomas. Exacto, entonces ahí es donde ¿Sí? viene el espacio de tiempo. Exactamente. Si se toman una PCR, que también es con hisopo, los dos, tanto antígeno como PCR son hisopos en la nariz, entonces, si se toman una PCR, ¿sí? Desde que inician los síntomas va a salir positivo. ¿Cuál es el problema con la PCR? El precio. A pesar de que antes comenzó en 4,000 y tantos pesos, 5, 6, 7,000 pesos, ahorita hay laboratorios que lo ofrecen en 900, 950, aún así es un gasto eh, que no se tiene contemplado. Entonces, por eso la mayoría de las personas se hacen un test de antígeno, que es un test rápido, porque el test PCR tarda 24 horas. ¿Sí? Pero es importante que al día 5, entre el día 5 y 7, después de que inició síntomas, se tomen la prueba de antígeno para que pueda salir positiva. Entonces, si se la toman al segundo día que iniciaron síntomas o al tercer día, no va a salir positiva, ¿sí? A menos que la carga viral sea muy importante. Aquí tenemos precisamente una pregunta de Ana Latorre. Dice, en mi casa hay dos personas que salieron positivas. No tenía yo signos de haberme contagiado. Me hice la prueba, salí negativo, pero después de ello, las dos personas estuvieron en contacto conmigo y han salido positivas y presentaron también síntomas. Uno de ellos es mi padre y es diabético. ¿Qué cuidados debo de tener yo y mis familiares? Bueno, aquí es importante, si ella es negativa tiene que aislarse y los pacientes que son positivos también tienen que aislarse, ¿sí? A menos que sea estrictamente imposible. Por ejemplo, una persona ya grande que nada más tiene una hija o un hijo y que es la única que lo cuida, pues no se puede aislar, pero sí que puede usar doble cubrebocas, sí, tener mucho cuidado y ventilar el área, ¿sí? Es muy importante eso porque este virus, insisto y lo he insistido en otras entrevistas, no es un virus de contacto, es un virus aéreo, ¿sí? Ujú. Entonces, si utilizamos doble cubrebocas, sobre todo ahorita que es altamente contagioso por ser Omicron, eh, pues sí nos va a ayudar bastante para no contagiarnos, ¿sí? En esta cuestión de los cuidados, sobre todo, y tener esta precaución, obviamente las mismas herramientas que se han señalado desde un principio es la cuestión del uso de gel, el aseo y también el uso del cubrebocas. Muchas personas dieron por sentado que ahora que ya terminaba el año y no teníamos estos contagios, pues terminaba la pandemia, pero sin embargo tenemos esta nueva variante y que precisamente tiene esta situación. ¿Cómo determinar en cierto momento si después de este contagio tenemos este tipo de síntomas? En resumen, ¿cuáles serían? Sobre todo porque mucha gente los confunde. De repente dicen, tengo febrícula, pero tendría que ser fiebre o tendría que ser la tos seca. Eh, Primero hay que establecer algo bien importante. Delta y Omicron dan sintomatología diferente en ciertos síntomas. El resto de los síntomas son muy parecidos, ¿sí? Pero, por ejemplo, Delta
nos está dando la anosmia, que es la pérdida del olfato, y la anegusia, que es la pérdida del sabor, ¿sí? Omicron no. ¿Qué es lo que nos da Omicron? Flujo nasal, dolor de garganta, ¿sí? También Delta no nos tenía dolor de garganta. Entonces, ¿qué es lo que diferencia ahorita? Pues es el dolor de garganta, el dolor de cabeza, la fiebre, ¿sí? Y el flujo nasal. Con eso sabemos que es Omicron, ¿sí? Claro, con certeza, pues solamente con laboratorio, pero desde el punto de vista clínico podemos saber que es Omicron. ¿Por qué? Porque tiene flujo nasal. Ahora, recordemos que cuando nos da una gripe, pues nos mormamos y también perdemos el olfato, pero no hay que confundir, sí perdemos el olfato, pero no de manera completa como en Delta. ¿Sí? Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa y continuamos con esta plática y regresamos también con las preguntas de nuestro auditorio para saber más sobre esta situación y el panorama que tenemos en Jalisco ahora con estos contagios de Omicron aquí en nuestro estado. Vamos a una pausa y regresamos, no sin antes recordarles nuestro número de WhatsApp, el 33 18 80 76 41, 33 18 80 76 41, para que se comunique con nosotros, haga sus preguntas y también nos haga llegar sus reportes y sus denuncias. Vamos a la pausa y regresación entre ustedes y nosotros aquí en Zona 3 Noticias, el 33 18 80 76 41, 33 18 80 76 41, y el día de hoy con un tema especial, lo que es la variante Omicron, con el doctor e infectólogo Juan Carranza Basulto, quien también es médico naval en Estados Unidos y que precisamente pues también nos ha estado dando este panorama. Doctor Carranza, también ya tenemos preguntas. Ahora Ana García nos dice, para preguntar qué tan peligroso puede ser Omicron en niños de 0 a 5 años y qué síntomas se muestran en ellos. ¿Diarrea y vómito serán síntomas? Sí, hay que cuidar a los niños porque sí son susceptibles, ¿sí? Al parecer Omicron sí está causándoles un poco más de problemas con los niños. Y definitivamente la diarrea es uno de los síntomas principales, ya que el SARS-CoV-2 se desarrolla principalmente en el área intestinal, es por eso que tienen diarrea. Sí, antes se pensaba que era en el área pulmonar, pero realmente es en el área intestinal. Es importante que si tienen los pacientitos fluido nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, y los ven pues no tan activos como siempre, pues hay que tomarles la prueba, ¿sí? Ahora, en el Omicron es más común el fluido nasal, como lo decía hace un momento, entonces también hay que estarlo vigilando. También a los adultos les pega diarrea, eso es algo importante. No a todos, pero sí les pega diarrea. Es por eso que hay que tener mucho cuidado de cualquier síntoma, no pensar, ahora sí que debemos lo peor. Si no sé si me doy a entender respecto de esta frase que acabo de decir, o sea, debo de pensar que es COVID hasta no demostrar lo contrario. No, y la gente lo está haciendo al revés. No, es una gripa. No, es que ayer me puse una blusa muy delgada. No, es que ayer me dio un aire muy fuerte. No, hay que siempre pensar que es COVID hasta no demostrar lo contrario. Si tiene síntomas, dolor de cabeza, fiebre, ¿sí? Flujo nasal, se toma la prueba de COVID y sale negativa, bueno, es una simple gripe, pero hasta no tener la prueba. Eso es lo único que podemos ahorita tener como algo fidedigno para saber si sí o no tenemos COVID. Ajá. Inclusive la Organización Panamericana de la Salud, lo manejamos la semana pasada también, pues señaló que ya se han alcanzado pues ya prácticamente más de 6 millones de contagios, y sobre todo decía que efectivamente los niños se contagian, propagan el virus, pero sobre todo hay que tener cuidado con quienes más pueden tener esta situación del contagio, que son los niños que tienen enfermedades de comorbilidades. Y Josué Sánchez, también Radio Escucha, nos pregunta, ¿cuál es el tratamiento ideal para los niños entre 5 y 10 años con Omicron? ¿O qué es lo más ideal para darle? También Javier Gutiérrez nos dice, mi hijo tiene hipertensión, es apenas pequeño, se le acaban de detectar, ¿qué cuidados debo de tener? Sería falta de ética si yo dijera un tratamiento por esta vía, ¿sí? Uh-huh. Por esta vía masiva de comunicación, ya que cada paciente es diferente. Entonces, lo ideal ahí es que si el niño presenta síntomas
fueron y le hicieron la prueba, salió positivo, lo lleven con su pediatra, ¿sí? O con un infectólogo pediatra. ¿Sí? Eso es lo ideal, porque yo les puedo dar una serie de medicamentos, por ejemplo, que yo utilizo dentro del protocolo, pero no a todos les doy el mismo protocolo. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente. Por ejemplo, si un paciente no tiene dificultad respiratoria, ¿sí? Ni tiene sus reactantes de fase aguda altos, pues no tengo por qué darle anticoagulante ni darle corticoide, por darle un ejemplo. Entonces, cada paciente se debe de individualizar su tratamiento. Entonces, sí les recomiendo que si tienen los pequeñitos enfermos, los lleven con su pediatra o con un infectólogo pediatra, que ellos saben qué medicamentos hay que darles para que se pongan bien y no vayan a ponerse mal. La pregunta de muchas personas es, dicen, bueno, si Omicron es menos letal, pero es muy contagioso, ¿por qué sigue siendo peligroso? Esa sería una de las preguntas que también nos hacen llegar, pero Ajá. mucha gente tiene esta duda. Sigue siendo peligroso por el hecho de que muchos niños tienen enfermedades subyacentes, ¿sí? De fondo, ¿sí? Y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? Me ha tocado ver pacientes que, por ejemplo, les da Omicron, un paciente que acabo de ver de 8 años, le dio Omicron y empezó a convulsionar, ¿sí? Entonces lo metimos al hospital, se evaluó su sistema neurológico y detectamos un foco epiléptico, pero él nunca lo había presentado. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, pues que ahora con el Omicron le despertó más la fiebre, hubo una respuesta de su cuerpo al virus y entonces se disparó ese foco epiléptico. Entonces, por eso que tenemos que tener cuidado con los niños. ¿Sí? Hay que estar más alerta, hay que estar más pendiente tanto de los niños como de los jóvenes en este momento, porque si bien ya, digamos, en un índice aproximado, según lo que tiene la Organización Panamericana reportado en América y sobre todo en México, es un 61% de personas vacunadas o también ya con el refuerzo puede haber estos contagios, pero sobre todo ya no reinfecta a personas vacunadas, trata de reinfectar el virus o infectar más bien a las personas no vacunadas. Hemos tenido dentro de la experiencia clínica muchos pacientes que se han reinfectado aún cuando están vacunados y ya les pegó COVID, o sea, ya se enfermaron anteriormente. Pero esta reinfección ha sido muy leve. No ha pasado de fluido nasal, dolor de garganta y nada más. ¿Sí? De cualquier manera los tenemos que estar vigilando. Para mí no hay enfermo leve. ¿Sí? Para mí todos los enfermos tenemos que estarlos vigilando porque si no los vigilamos puede haber cambios en horas. ¿Sí? Entonces por eso tenemos que vigilarlos siempre. ¿Sí? Aunque nada más tengan una simple gripita, tenemos que vigilarlos. Doctor, finalmente también es otra pregunta que también es muy recurrente y nos sigue llegando también de repente. Eh, en estos estudios, cuando se tiene ya detectado el Omicron o el COVID en esta ocasión, ¿por qué en estos momentos tiene que ser más cuidadoso uno con una reinfección por los síntomas post-COVID? Es importante porque muchas veces después de que un paciente tuvo COVID, le deja secuelas, ¿sí? Y esas secuelas pueden exacerbarse si vuelve a infectarse. ¿Sí? Hay personas que no, pero hay personas que si se infectaron por COVID, ¿sí? Y no les dejó secuelas al menos aparentes, y esa es otra área que ahorita yo estoy teniendo una gran cantidad de consulta, por eso es el COVID largo, ¿sí? O sea, los pacientes que tienen síntomas posteriores al COVID. Muchos médicos no le están dando la importancia que debe dar a estos pacientes porque son pacientes que les dejaron secuelas importantes y que en ocasiones ellos no se dan cuenta. Un ejemplo es cuando una persona le dio COVID y le dejaron sus pulmones con una funcionalidad del 70%. O sea, él tenía una funcionalidad del 100% y el COVID le dejó 70%. Entonces de repente los pacientes comienzan a agitarse. ¿Sí? Esa secuela que dejó el COVID de la disminución de la capacidad pulmonar, si se reinfecta puede empeorar. Es por eso que tenemos que cuidarnos, es por eso que tenemos que seguir usando cubrebocas, evitar las aglomeraciones, ¿sí? La sana distancia sobre todo,
Sí, pero lo más importante, ya para cerrar, es el cubrebocas, doble si es posible. Y doctor, por qué la situación de el problema? Muchos dicen que tienen problemas con la memoria, con el tratar de aprender cosas nuevas después de que les da COVID, les cuesta mucho trabajo. Porque el COVID ataca una gran cantidad de aparatos y sistemas dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Ataca el corazón, ataca los pulmones, ataca el hígado, los riñones, el cerebro, el sistema muscular, ¿sí? Entonces, el sistema gastrointestinal, por eso les da diarrea, o sea, afecta a una gran cantidad. No a todos les da lo mismo, no a todos les afecta igual, pero sí, sí me ha tocado ver pacientes que uno de ellos fue al súper y cuando entró al súper volteó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A qué vine? ¿Con quién vine? ¿Qué vine a hacer? Se voltea, su hijo lo ve y se sorprende y fue cuando me llamó su hijo porque dice mi mamá está completamente desubicada mentalmente, no sabe a qué venimos. Okay. ¿Sí? Eso es común también, pero no mucho, pero sí puede presentarse. ¿Por qué? Porque el paciente quedó con secuelas a nivel neurológico. Ujú. Doctor, para finalizar, pues muchas personas de nuestros radioescuchas también, como Samantha Rivera, nos pregunta cómo lo podemos contactar. Sabemos que también usted tiene un canal de información. ¿Cómo podemos contactarlo? ¿Cómo podemos estar dentro de este canal? El canal de Telegram me pueden buscar como el doctor Juan Carranza, ¿sí? Ahí es un canal de Telegram, ahí doy información de una manera continua, lo más importante para que la gente esté. Tratamos pues de no manejar muchos términos médicos, porque también en el grupo hay médicos, sí, pero tratamos pues de que sea de fácil de digerir la información. También me pueden buscar en mi teléfono, estoy a sus órdenes, el 333-106-3539. Muy bien, doctor, nos repite el teléfono para nuestros amigos radioescuchas. 333-106-3539. 39. Muy bien. Pues doctor Carranza, le agradecemos esta comunicación y esta entrevista que nos ha dado también pues un poco más de luz sobre qué debemos hacer con la variante Omicron y pues estaremos ahí pendientes de su canal y también a través de este teléfono que nos piden nuestros amigos radioescuchas para también que lo siga orientando. Doctor, muchas gracias. ¿Cómo no? Estoy a sus órdenes. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Él es el doctor Juan Carranza Basulto, infectólogo, médico naval de Estados Unidos y quien también es egresado de la Universidad de Guadalajara, con quien platicamos el día de hoy sobre esta variante Omicron y todos sus efectos. Vamos a un corte comercial y regresamos con la segunda parte de esta zona de denuncia aquí a través del 91 33 18 80 76 41 es nuestro teléfono de WhatsApp y donde usted puede comunicarse para seguir en comunicación y sobre todo también recibir sus denuncias, sus reportes que le damos seguimiento a lo largo de la semana a través del reporte vial y las emisiones de noticias aquí en Zona 3. El día de hoy también en esta segunda parte de este programa vamos a platicar con el maestro Rafael Carranza Cisneros. Él es internacionalista, experto en seguridad nacional norteamericana y Unión Europea, sobre todo porque el panorama aparte de la pandemia, pues también es complicado y sobre todo porque los conflictos que hay allá en Europa y también otros puntos del mundo, pues también pueden impactar a nuestro país. Pues le damos la bienvenida a el maestro Rafael Carranza Cisneros. Muy buen día, maestro. Buenos días, Eloy. Muchas gracias por el espacio. Gracias, maestro. Pues uno de los conflictos que llama mucho la atención y sobre todo ahora a nivel internacional es esta situación que, bueno, se tiene después de que Rusia tiene este conflicto allá en Europa. ¿Cómo hasta cierto punto esto puede impactar a el panorama mundial aunado a esta pandemia del COVID-19? Bueno, pues primeramente son varias cuestiones. Principalmente lo que nos afecta a todos es la parte económica. Varios países, incluyendo la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, han mostrado intereses y han anunciado que de una posible intervención rusa aparte de Ucrania, habría sanciones económicas, y una de esas sanciones económicas sería cerrarle el gas que le envía Rusia prácticamente a toda Europa, y esto afectaría tanto el incremento de
de gastos, incremento de precios tanto en el gas y el petróleo, que Rusia es uno de los más importantes exportadores en todo el mundo. Entonces veríamos, no solamente sino en la Unión Europea, específicamente en Alemania y en Estados Unidos, sino también en todo el mundo, a pesar de que estamos viendo un incremento en el costo del barril, en el barril mundial, que aproximadamente está como en $90, esto lo haría más. Entonces, esta es lo malo de tener una dependencia totalmente ante un país que es considerado totalitario, como lo es Rusia, y sus coqueteos que tienen con invasiones específicamente a Ucrania. Esta situación de alguna manera llama la atención porque no se tenía en el mapa este tipo de conflicto a pesar de las situaciones que se tienen en Europa, pero sobre todo las diferentes sanciones que tanto pues se tienen en contra de Rusia y Estados Unidos como la Unión Europea, que las han mantenido pues en esta situación en los últimos días y que precisamente tienen este panorama y que pues sí tiene la preocupación sobre todo para las exportaciones de otros países hacia Europa, pero sobre todo también la región. ¿Cómo se enfrentaría en estos momentos esta situación? Pues ahorita realmente es algo muy complicado, tanto lo ve como el secretario Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, junto también con Annalena Baerbock, que es la secretaria de Relaciones Exteriores de Alemania, que quieren usar diplomacia con Rusia. Eso es lo que quieren usar, no quieren escalar a un conflicto armado, tanto lo ha mencionado la secretaria de Relaciones Exteriores de Alemania, que no enviará ningún tipo de armas a Ucrania para defenderlos, ya que quieren usar solamente tipo de diplomacia, porque sabemos que de un posible conflicto armado afecta tanto al mismo país que está sufriendo, lo que es Ucrania, que ahorita mismo ha habido más de 100.000 tropas ya estacionadas en las fronteras de Ucrania y Rusia, y también esto va a afectar en cuestiones económicas, porque esa incertidumbre que siempre hay cuando hay un conflicto bélico, como lo pasó en el 2014 con la anexión de Crimea, que mucha gente se ha olvidado, pero Rusia ya ha anexado parte de Ucrania, y no estamos hablando de hace 20 años, sino prácticamente hace 8 años, o sea, muy poco tiempo. Entonces, la cuestión de la incertidumbre económica y también política que impera cuando hay un conflicto armado a nivel internacional, pues afecta a todo el mundo. Y lo vemos justamente en varias ocasiones, tanto en cómo es el manejo político, no solamente de Estados Unidos, sino también de Canadá, de la Unión Europea, que se ve preocupado porque dice, si hago las sanciones económicas, voy a tener problemas de abastecimiento de gas y de petróleo, que prácticamente depende de la mitad de Rusia, y también de toda la Unión Europea. Y si no hay sanciones, y si dejo que Rusia también, pues me voy a ver de una forma simple, solamente dejar lo que invada Ucrania, que es parte de un país importante para la Unión Europea, porque quiere ser parte de la Unión Europea, ya no quiere ser parte de la esfera de influencia de Rusia. Cuando tenemos esta situación, muchas personas se preguntan, pues, ¿cuál es el origen del conflicto ahí, desde su origen de Ucrania-Rusia? Porque dicen muchas personas, bueno, estamos muy lejos, pero ¿cómo nos puede afectar y dónde surgió este conflicto? Muy bien, esa es una pregunta muy interesante que estaba esperando que les mencionara, porque para poder entender el conflicto hay que saber de dónde salió. Pues como había mencionado anteriormente, el conflicto de Rusia-Ucrania viene desde el 2014. Rusia mencionaba o siempre había dicho que parte de Crimea, que es un territorio un poco inhóspito de la parte suroeste de Ucrania, perdón, y le pertenecía a Rusia, a la ex Unión Soviética. Entonces, en el 2014 unilateralmente atacó y anexó a Crimea, y ahí estacionó sus tropas, y prácticamente así ha estado desde el 2014. Ahora, con este coqueteo de invasión, se menciona de que Rusia ha tenido muchos problemas con la OTAN. La OTAN ha mostrado un brazo fuerte, incluso una mano amigable a Ucrania, porque Ucrania ha querido manifestar esta intención de unirse a la OTAN.
Y ese es un gran problema para Rusia, porque saliendo Ucrania de esa área de influencia que había mencionado anteriormente, va a afectar las relaciones de Rusia con la Unión Europea, teniendo un país frontera junto con lo que es Rusia. Y pues prácticamente, como he mencionado también anteriormente, cómo nos afecta independientemente, digamos, mucha gente, mucho de tu auditorio va a decir, pero estamos en México, no pasa nada. Pues sí va a pasar algo. Todas las cuestiones de energéticos va a subir irremediablemente, y también por esta incertidumbre económica que también vivimos en México. Entonces se van a ver dos factores importantes, tanto el interno aquí que se dio en México, como el externo. Entonces estamos ante un escenario muy catastrófico en el que los energéticos, tanto el petróleo, el gas natural, podría incrementarse hasta un 50% o un poquito más. Entonces esa es la parte económica que afectaría a países que están lejos del problema en sí, per se, que es en la Unión Europea, y también que involucra a Estados Unidos, a países chicos como que no son tan importantes en la resolución de conflictos como lo es México o Latinoamérica o en otras partes del mundo. En este punto, México, con la situación del impacto de Estados Unidos, ¿tendría alguna situación económica que pudiera verse involucrada o afectada? Pues con Estados Unidos sí, prácticamente también muchas de las cuestiones energéticos que se exportan de la Unión Europea pues vienen provenientes de Rusia. Entonces esto va a haber, como lo he mencionado y lo he reiterado muchas veces, el incremento de energéticos. Y ahora no es el momento estamos viendo un incremento de energéticos en todo el mundo, pero también una parte de inflacionaria en todo el mundo. Muchos, no solamente en México, sino en Estados Unidos, en Alemania, en prácticamente todos los países de la Unión Europea, estamos viendo números de inflación más altos que se han visto en los últimos 20 años. Estamos hablando de que todo se está haciendo más caro, tanto los energéticos, y los energéticos se están haciendo más caros, y eventualmente van a ser los productos, la comida, etcétera. Entonces, de ahí parte algo muy importante, y con la pandemia, justamente en la otra cápsula que se tuvo, es muy importante contemplar que la pandemia no se ha terminado. Por eso ha habido mucho hincapié por parte de los gobiernos que se tienen que invertir y tener unas buenas relaciones internacionales, porque cualquier incertidumbre, tanto que ya existe desde la pandemia, ahora hay que añadirle una cuestión tanto militar y de incremento de precios de los energéticos. Muy bien, pues vamos a una pausa comercial y regresamos con este tema con el maestro Rafael Carranza Cisneros para continuar con estos temas de impacto internacional. Recordándoles también nuestro WhatsApp, el 33 18 80 76 41, 33 18 80 76 41, donde seguimos recibiendo sus mensajes y regresamos con este tema. Desde temprano. Regresamos a su programa Zona de Denuncia. El día de hoy les acompaña su servidor Eloy Arellano en ausencia de mi compañero Eder Saldaña. Y como bien escucharon, recordándoles este WhatsApp 33 18 80 76 41, sobre todo para hacer llegar sus reportes, sus denuncias que les damos seguimiento durante la semana. Acudimos a los lugares a verificarlas y también el día de hoy aquí recibiéndolos. También pues seguimos con este tema del panorama mundial por conflictos en Europa e impacto de seguridad y económicos en México con el maestro Rafael Carranza Cisneros. Él es internacionalista, experto en seguridad nacional norteamericana y Unión Europea. Y otro de los temas, maestro, es esta situación que se tiene precisamente pues lo que es la seguridad para Estados Unidos, las implicaciones que tiene México y sobre todo que México siempre ha sido frontera que aprovechan algunos grupos para poder ingresar a Estados Unidos, y ha habido una preocupación constante pues de la incursión que pudiera tenerse por estos grupos a través de nuestro país. ¿Cuál es el panorama que se ha tenido ya en este último año y con el cambio de presidentes tanto en Estados Unidos como en México? Pues prácticamente en cuestiones con el cambio de presidente, que desde la llegada de la presidencia de Joe Biden y Kamala Harris, muchas de las cuestiones de seguridad que se basan mucho en
cuestiones migratorias. Y mucha gente esperaba la llegada de Biden como una nueva luz en la Casa Blanca, una nueva luz en la relación tanto de Estados Unidos y México en cuestiones migratorias, pero no lo fue así. Tanto lo es así que Biden ha dejado a México como tercer país seguro. ¿Y qué significa esto? Que cualquier persona que quiera pedir asilo político o quiera prácticamente hacer el asilo político en Estados Unidos tiene que llegar primero a Estados Unidos y solicitarlo ahí. No puede estar en Estados Unidos para la aplicación de asilado político. Entonces, este tipo de cosas, la implementación del presidente López Obrador de mandar la Guardia Nacional al sur y al sureste de México para controlar las oleadas de migrantes de Centroamérica, es simplemente direcciones que vienen desde Washington. Entonces, esta relación la habíamos visto desde el 2017, cuando llegó el expresidente Donald Trump a la Casa Blanca y aplicó las mismas reglas, porque sabemos que es un problema difícil, no importa si está un demócrata o un republicano en la Casa Blanca, es un problema transnacional que no simplemente se soluciona con buenos deseos. Otra de las situaciones es que también los conflictos que tiene Estados Unidos con China pues también afectarían un poco las exportaciones mexicanas, y sabemos que Jalisco tiene también lazos con países de Asia para exportar. Y en este panorama, ¿cuál es la situación que se tiene completa en cuestión de la relación Estados Unidos con China? Un tema muy complicado también, porque no solamente afecta a México, y uno de los integrantes, uno de los actores, uno de los pilares más importantes de la relación México-Estados Unidos es el famoso TEMEC, el anteriormente llamado Telecán, junto con Canadá, y es el servicio automotriz. Pero si ahorita si tú vas en la calle, si tú vas a alguna agencia de autos, no vas a encontrar autos, porque no hay nuevos, no hay carros nuevos, y esto es por lo mismo, por el problema que se ha visto entre Estados Unidos, China y Taiwán. Al igual, si no lo sabía el auditor, es uno de los productores de análisis, uno de los productores de conectores que se usan en varios autos a nivel mundial. Creo que es uno de los creadores del 80% a nivel global. Y todo este problema que se ha tenido, tanto con China y Taiwán, involucrando también a Estados Unidos, ha hecho una escasez de estos conectores que he mencionado anteriormente, que los crea Taiwán. Y es por ello que estamos viendo una afectación en la cuestión automotriz, en el sector automotriz de México hoy a nivel mundial. Entonces, todo al final, eso es muy importante y también a veces muy contradictorio. Tener a Estados Unidos muy cerca tiene muchos beneficios, pero a veces también tiene muchas contradicciones también. Dan a veces un sentido de incertidumbre, a pesar de tener una locomotora y gran economía como la de Estados Unidos. Estamos hablando en un panorama económico, el impacto en cuestiones de exportaciones. Si hubiera una afectación, ¿de qué tamaño sería esto para nuestro país? Bueno, para empezar, México depende totalmente de la economía de Estados Unidos. Estamos hablando de que todas las exportaciones e importaciones equivalen al 80% de las exportaciones van a Estados Unidos. Entonces, eso es como vemos la interconectividad, la interrelación que hay entre estos países. Y sin contar a Canadá, que también es uno de los más importantes socios, el tercero más importante para México. Una falta en los sectores automotriz, en los sectores de distribución de cualquier tipo de productos que se ya sea automotriz, agroalimentarios, de tecnología limpia, etcétera, sería catastrófico para México por esto mismo. México no ha diversificado, que también es un sentido de lógica. No es lo mismo que exportar o importar productos de Chile o de Argentina que de Estados Unidos, porque Estados Unidos me queda prácticamente desde aquí a Jalisco, creo que son unas 13 horas, y sin contar otros hubs importantes como ciudades importantes como Monterrey, que le queda 4 o 3 horas. Es una cuestión de logística internacional, que es por ello que México no ha querido diversificar
su comercio internacional, sus exportaciones, sus importaciones, y es por ello que vemos que tiene una arma de doble filo, depender totalmente, esa es la palabra, totalmente, o sea, estamos en un 80%, 85% de las exportaciones e importaciones. Entonces es muy importante que se mantenga, pero también añadir que no todo el trabajo lo tiene que hacer Estados Unidos. Y hoy lo vimos, por ejemplo, el día de ayer, INEGI mandó ya los datos preliminares de cuánto creció la economía mexicana. Tuvimos contracción en el último trimestre y crecimos aproximadamente solamente el 5%, aún no para recuperar el nivel de pandemia, y Estados Unidos ya lo recuperó. Realmente Estados Unidos está creciendo increíblemente. Estamos hablando de que solamente le tomó un año para recuperar sus niveles de pandemia en términos de PIB. Y en México tendría que a esta administración le tomaría prácticamente todo el sexenio a tener un porcentaje de equilibrio solamente. No estamos hablando de ganancia, estamos hablando de que en administraciones pasadas, del 2006, 2012, 2018, el crecimiento era de 2.5, 2.2 y mucha gente se quejaba que era un crecimiento muy poco. Estamos hablando ahora que con la actual administración estamos creciendo, o estamos decreciendo realmente un 0.1, 0.2. O sea, no estamos creciendo en México a pesar de esta interconexión que tenemos con Estados Unidos, y eso nos indica que México tiene que ponerse a trabajar, tiene que mejorar niveles de garantías de inversión, tanto en niveles de políticos y económicos. Uh-huh. Nos comenta Luis Ochoa que si esta situación también, en cuestión de que ahora la actual administración está muy de la mano con otros regímenes que son como Venezuela, Cuba, tener una cooperación con Rusia también sentiría un peligro Estados Unidos y cortaría estas relaciones económicas. Tenemos muy pocas relaciones económicas con Rusia y también con Asia Central, pero es muy importante que cualquier problema que se venga derivada de esta región, específicamente de Asia Central, impactaría específicamente al incremento de petróleo y de gas natural y también de algunos minerales preciosos. ¿Por qué? Porque la mayoría del suministro de gas y de petróleo de Estados Unidos, también junto con la Unión Europea, viene de esa región. Y esa región, oh sorpresa, es un área de influencia de Rusia. Entonces, otra vez volvemos a creer que Rusia, a pesar de no ser un país económicamente fuerte, pero es militarmente relativamente fuerte, y también una gran área de influencia. Entonces, cualquier acción que tome el llamado Occidente, estamos hablando de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, etcétera, o cualquier sanción de Rusia, pues Rusia puede cerrar la llave y ya no va a haber más petróleo, ya no va a haber más gas natural, específicamente para Alemania, que es uno de los países que depende del 60% del gas natural y del petróleo específicamente de Rusia. Muy bien, maestro Rafael Carranza Cisneros, pues le agradecemos esta entrevista y sobre todo continuaremos estas discusiones también a través de las redes sociales y sobre todo a agradecerle este tiempo y el espacio para estos temas internacionales. Muchas gracias a ti, Eloy, por el espacio. Gracias. Él fue el maestro Rafael Carranza Cisneros, internacionalista, experto en seguridad nacional norteamericana y Unión Europea, para conocer un poco más del origen de estos conflictos que se han tenido a nivel internacional al inicio de este 2022. También tenemos el reporte de la señora Carmen, que nos hace una observación sobre una situación que sucede ahí en Avenida Patria, Inglaterra, donde dice que se estacionan grúas y no dejan pasar, estorban la visibilidad, y que desea reportarlo. Lo vamos a reportar a Movilidad de Zapopan y también a la Secretaría a la Policía Vial para que pues supervisen este punto, y nos daremos una vuelta en la semana también para documentar esta situación que nos comenta la señora Carmen en el asunto de ahí de Avenida Inglaterra y Avenida Patria. Mi nombre es Eloy Arellano, le agradezco el favor de su atención a este programa de Zona de Denuncia. Recordarle, a través de nuestras redes sociales nos puede seguir
seguir, también nuevamente escuchar estos programas y sobre todo para que siga en los siguientes minutos con el señor Pablo Latapit en la segunda emisión de Zona 3 Noticias. Buena tarde, sigan el 91.5 de FM.